Buenas noches, estimado profesor, estimados compañeros. En esta oportunidad me tocó hablar lo que es la planificación fiscal internacional. La planificación fiscal internacional es un proceso constituido por una serie de actos y actuaciones ilícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente los recursos destinados para este negocio de que se trate y con la menor carga impositiva que sea legalmente admisible dentro de las opciones del ordenamiento jurídico contemplada. Partiendo desde esta definición, podemos decir que la planificación fiscal no es más que el objetivo, el plan de haber analizado, estudiado todo lo que es el sistema tributario a nivel internacional y crear convenios, que más adelante lo voy a hablar, para poder evitar la doble imposición tributaria y la evasión fiscal, de tal manera que tampoco se pueda llegar a lo que es la erosión de la base imponible y traslado de beneficio a países de baja imposición fiscal o paraísos fiscales. Esto se ha venido trabajando en la medida con la organización de la OCDE a través de sus 15 acciones, evitando que esto se dé o sea partícipe en la actualidad. La política fiscal internacional son llevadas a cabo principalmente por la economía desarrollada. Han buscado rescatar al sistema tributario y al sistema financiero, y estimular la demanda y reducir la duración y profundidad de la recesión económica. Como bien es visto o se observó o se pudo haber escuchado o leído en algunas vía internet, en la prensa, pudimos haber escuchado en una oportunidad que en el 2008 Estados Unidos entró en una recesión en la parte inmobiliaria, financiera y mobiliaria, donde ellos implementaron su política fiscal financiera, donde a lo largo de varios años pudieron rescatar y, como bien lo dice, reducir su duración y la profundidad de esa recesión en el que en ese momento entró este país, aplicando estrategias políticas y su planificación que lo llevase a levantar esta recesión en estos tiempos. La política fiscal en Venezuela se trata de la reducción de los gastos públicos, realizando modificaciones al tratar de reducir el gasto corriente a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos económicos. Y por su parte, aumentar el gasto capital para crear la infraestructura necesaria, de esta manera poder comenzar la reactivación económica. Luego traemos lo que es el convenio que actualmente existe entre Estados Unidos y Venezuela. Este convenio no es más que el objetivo evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Cuando hablamos de esto, la idea es que dentro del territorio de Venezuela se cumplan todas aquellas normativas de las cuales no hemos estado de acuerdo en el momento de haber firmado este tipo de acuerdo. Es decir, por ejemplo, como me explica la ley del impuesto sobre la renta, si hay un personal de Estados Unidos que viene a hacer una asesoría
dentro de una empresa, esta empresa está obligada a retener el 34% de este servicio o este honorario que esta persona vino a realizar dentro del territorio venezolano. ¿Qué pasa? Que eso me sirve a mí para enterarlo y esto le sirve a esta persona para decir, mira, yo hice este trabajo en Venezuela, me hicieron esta retención, estos ingresos tuvieron su retención en Venezuela y son respetados, porque si no se diera la doble tributación, si él tuviera que declarar esa misma cantidad en Estados Unidos, están incurriendo en un ilícito y en este convenio firmado por ambos países. Pasamos a lo que son las sanciones. Las primeras sanciones que se presentaron entre Estados Unidos hacia Venezuela se remontan en el 2006 con el gobierno de George Bush, cuando la Secretaría de Estado acusó al país petrolero de no aportar su máximo esfuerzo para combatir el terrorismo. Luego de esto, Estados Unidos limitó el comercio de armas estadounidenses con Venezuela. Luego, Obama, cuando llegó el gobierno de Obama, ordenó un nuevo paquete de sanciones a través del decreto presidencial 13.692, donde señaló a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de los Estados Unidos. Aunque fue un paso más en el distanciamiento que caracterizado la relación entre estos dos países, a medida que aumenta el deterioro de la economía de Venezuela y con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las sanciones a Obama hoy en día parece solo una advertencia de lo que se venía. Es decir, el 24 de agosto del 2017, en la administración de Trump ordenó sancionar a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, afectando la emisión de nuevas deudas y traspaso o negociación de deudas activas en Estados Unidos. Es decir, bloqueó esos fondos, prohibiendo el pago de dividendos y operaciones a capital asociados a Cisco. El 19 de marzo del 2018, el presidente Trump ordena nuevamente, con la orden ejecutiva 13.827, las transacciones en cualquier moneda digital, es decir, en petro, a toda persona o entidad estadounidense. Las órdenes ejecutivas también prohíben cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente emite 4 sanciones individuales dirigidas a funcionarios argumentando su mala gestión económica y por corrupción. En el 2018, el 21 de mayo, ordena nuevamente a través de su, valga la redundancia, orden ejecutiva de 13.835, sanciones que prohíben la venta y deuda de activos públicos en territorio estadounidense. Y posteriormente, el 1 de noviembre del 2018, según orden ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de los altos funcionarios venezolanos sancionados. Hoy día Venezuela está sumida en la peor crisis económica, política y social de su historia, convertida en un expulsor de su propia población, después de décadas como el destino soñado para cualquier migrante. Es decir, debido a las sanciones, no ha podido, como podemos saber, en años anteriores Venezuela era un país rentista y a partir de 1961-1999
se vinieron creando, se vinieron afianzando más lo que es el sistema tributario para no ser un país tan dependiente de la renta petrolera. A raíz de todas estas sanciones han minimizado lo que es el precio del petróleo. Por ende, ha caído también la economía venezolana, ya que en la actualidad no se produce internamente la parte o no se produce ningún tipo no tenemos ningún tipo de producción, perdón. Y la que hay es muy mínima, que es la agraria. La agraria. Podemos decir que dependemos del exterior. Hoy día Rusia ha podido atribuirle a Venezuela o suministrado a Venezuela gasolina a raíz de su escasez. Sin embargo, han venido sanciones en contra de estas navieras y de los capitanes de la naviera por haber saltado esas sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela. En las últimas noticias se han podido leer que está sancionando a México por haber suministrado alimentos. Como lo bien expresado, el 1 de noviembre, ellos, ¿verdad? Estados Unidos emitió una orden para sancionar ese sector en la economía venezolana, a pesar de que se ha manifestado el presidente Donald Trump indicando que Venezuela no tiene sanción en alimentos ni en medicamentos. Esto conlleva a crear dudas y pensar, ¿está politizado la economía de Venezuela? ¿Las sanciones van acarreando esta economía? ¿O es realmente la planificación fiscal que tenemos en la actualidad no es la acorde y no se ha modificado acorde a lo que realmente es la necesidad que hoy día requiere Venezuela? Es decir, empezar desde la producción interna para poder ir dando pasos y poder salir de esta hiperinflación y poder mejorar nuestra economía. Esto ha sido mi exposición, espero que haya sido una exposición agradable, que cumpla con las expectativas de lo antes puesto. Feliz noche.